Aquí estamos por tu bienestar. Aquí estamos para hacerlo todo por ti. Tu salud es la razón que nos hace vibrar. No hay esfuerzo que por ti no podamos cumplir. San Vicente Fundación. Bueno, vamos a hablar de infección puerperal. La infección puerperal es conocida desde tiempos inmemoriales. Por allá en 1500 ya los hindúes empezaban a hablar de las infecciones que se presentaban en las pacientes que tenían bebés. Después por allá en 1843 el doctor Zimmermann, cuando digamos lo descubrió como la higiene de manos y toda esa historia, nos hizo caer en cuenta que es importante la infección puerperal. O sea, ellos tenían unas pacientes que eran atendidas por matronas y otras pacientes que eran atendidas por los estudiantes de medicina o los residentes de ese entonces. Y se dieron cuenta que estos tipos de pacientes presentaban infecciones más en los residentes que en las matronas. ¿Por qué? Porque los residentes tenían que hacer las necropsias y ellos hacían la necropsia y luego se iban a atender la paciente. Entonces se dieron cuenta que simple y llanamente era higiene de manos, una limpieza que debían hacer para que no hubiera ese tipo de infecciones. La infección puerperal se presenta más o menos en un 16% de la tasa mundial, es más o menos la tercera o cuarta causa de sepsis en la materna. Cada año pueden morir más o menos unas 75.000 a 80.000 pacientes por esta causa. Por eso es la importancia de la infección. Por definiciones hay muchas. En términos generales, la infección puerperal siempre se va a tratar de acomodar más a el síndrome febril en el posparto, a pesar de que se supone hay un síndrome febril que puede ser normal, pero las definiciones que siempre nos han dado son las que pacientes que tienen 38 grados de temperatura más o menos en 2 ocasiones en las 24 horas siguientes al parto. La OMS, como para tratar de aclarar todo esto, le agregó otros adiciones, como son el dolor pélvico, el flujo vaginal normal, el flujo fétido, el retardo de la involución uterina y la fiebre. O sea, todo esto es simplemente como para tratar de aclarar cuáles pacientes son las que tienen ese tipo de riesgo. Entre las principales causas vamos a tener, por tanto, entonces la endometritis, la infección de la herida quirúrgica. La endometritis se presenta más o menos al primero al 10º día del posparto. Es una infección en el tejido endometrial y nos va a ocasionar el fiebre, el dolor bajito, las señoras se van a quejar es más de un dolor pélvico y van a tener en ocasiones unos loquios fétidos. La infección de la herida quirúrgica complica más o menos un 5% de las pacientes que se les realiza cesárea, eso a las que se les dio profilaxis. A las que no tuvieron profilaxis va a tener unas complicaciones hasta del 80 y 85%, por eso es importante la profilaxis en la cesárea. La mastitis puerperal es una infección que se presenta más o menos al segundo o tercer semana del inicio de la lactancia. Puede presentarse en 2 a 10% de las pacientes que lactan. También entonces está la pielonefritis aguda y las otras infecciones del parto, como son las neumonías, las infecciones en los catéteres y otras infecciones aisladas que nos pueden ocasionar ese tipo de fiebre. La tromboflebitis pélvica séptica va a ser un diagnóstico de exclusión. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando agotamos todas las ayudas diagnósticas y la paciente sigue febril y no es una paciente que está como comprometida en su estado de salud, en un estado general, uno podría presumir que tiene una tromboflebitis pélvica. Se presenta más o menos en un 1% de todas las pacientes. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Como en todo en medicina, tenemos que hacer una historia clínica completa. En la anamnesis siempre tenemos que identificar cuáles son los factores que nos pueden ayudar a que esto se nos presente. Así como también hay que mirar en el caso del parto, cómo fue la atención del parto, si el parto estaba con antibióticos, si el parto fue por cesárea, cómo fue el parto, en qué condiciones fue, si fue domiciliario, fue hospitalario, todas las condiciones para mirar a ver en qué nos puede esto afectar. En la exploración física es importante determinar los otros cuadros febriles que pueden dar en el embarazo, o sea, una simple gripa también nos puede dar fiebre y no es una endometritis, entonces hay que descartar todo lo otro que nos puede ocasionar ese tipo
de fiebre. Siempre hacer un examen clínico ginecológico completo. Siempre lo que nos va a ayudar más es la exploración bimanual y la exploración de los senos. Siempre mirar el seno de la paciente para mirar que no vaya a tener ninguna mastitis, digámoslo así, que da fiebres demasiado elevadas, de 39 y 40 grados. En cuanto al laboratorio, sería importante, siempre que tengamos una paciente que está haciendo un cuadro febril, solicitar los reactantes de fase aguda y hacer una ecografía transvaginal, que se puede coadyuvar con una ecografía abdominal pensando si tiene algún tipo de absceso pélvico. El estudio de clamidia viene muy a boga en los últimos años, es porque son pacientes que son jóvenes y por lo general están presentando unas endometritis o unas infecciones ya tardías, por ahí más o menos al segundo o tercera semana, y cuando se hace el estudio de clamidia se van a ver que simplemente era agente causante y que la paciente tenía una enfermedad pélvica previa, y por eso es que se está hablando últimamente de ello. Entonces, en cuanto a la clasificación de la infección, tenemos que se puede presentar a nivel uterino y nos da una endometritis o una miometritis, a nivel de los anexos que nos da una salpingitis, una salpingoforitis. Ya a nivel pélvico nos puede dar un absceso tubovárico, la celulitis, una trombosis séptica, la peritonitis, llevándonos a la pelviperitonitis, o ya hacer estados más graves de sepsis, que son el shock severo y el shock séptico, que por lo general no son muy comunes en las maternas. La endometritis, por tanto, es la complicación infecciosa más común. Por eso cada que se habla de fiebre puerperal, casi siempre todos los autores dicen que es simplemente la infección del tejido endometrial y siempre se va a hablar más a nivel pélvico que a nivel de los otros órganos. El parto vaginal puede ocasionar menos del 5% de las infecciones. El parto por cesárea, más o menos un 5% en los que son de bajo riesgo. ¿Cuáles son aquellos que son de bajo riesgo? Las cesáreas que son electivas, las cesáreas que tienen profilaxis antibiótica adecuada y que cuando se llevaron al procedimiento están con unas membranas íntegras. Ya las que son de alto riesgo son aquellas pacientes que deben ser intervenidas de urgencia, que deben ser intervenidas ya cuando tienen una ruptura de membranas, que ya también se le han agregado los tactos vaginales y todas las complicaciones que eso nos lleva. Entonces nos puede dar unas tasas de 65 hasta el 85% de infección. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos que es la anemia, el estado nutricional, o sea, todas las condiciones que nos puedan afectar el estado inmunológico de la paciente. La obesidad es un factor importante en el sentido de que las pacientes obesas van a tener riesgos aumentados en casi todas las patologías, así como la diabetes. Y ya lo que tenemos que ver es a nivel del parto y de los procedimientos que se le hacen a las maternas, como son los trabajos de parto prolongado, los múltiples tactos vaginales, los partos traumáticos, las extracciones manuales de la placenta, que incluso los últimos estudios que hizo el Cochrane en el 2009, con unos 15 estudios aleatorizados, determinaron que la extracción manual de la placenta, sea por vía cesárea o por vía vaginal, van a aumentar de un 5 a un 25% el índice de infecciones. Por lo tanto, deberían estar siempre con una atención más por extracción de otra forma. Se perdió una diapositiva donde estaban todos los agentes, son todos los agentes anaerobios y aerobios que ustedes pueden conocer. Los más importantes siempre que nos van a afectar a nosotros van a ser la E. coli, el estafilo, el estrepto. Esos son casi, nos dan el 80% de las infecciones, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que siempre las infecciones a nivel de la fiebre puerperal y de la infección puerperal van a ser agentes polimicrobianos, por lo tanto vamos a tener que tener tratamientos que hagan cubrimientos amplios. En cuanto a los criterios diagnósticos, tenemos que lo que ya habíamos hablado antes, temperatura mayor de 38 grados en 2 ocasiones, separados por más o menos 6 horas en las 24 horas posparto. La sensibilidad uterina a la palpación, ojalá siempre sea bimanual. Los loquios que van a estar fétidos o malolientes o que van a tener algún otro tipo de secreción purulenta. La subinvolución uterina que no se esté cumpliendo en una forma adecuada. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que por decir algo,
quinto, sexto día todavía tengamos alturas demasiado altas, o sea que estén más o menos a la altura del ombligo, deben empezar a bajar más o menos 1 centímetro al día. La taquicardia mayor de 100 por minuto. Los signos de severidad, entonces vamos a seguir aumentando ya en el cuadro, o sea, el compromiso ya los pacientes se van a ver comprometidas en su estado general, van a estar hipotensas, taquicárdicas, ya haciendo como un cuadro ya de sepsis. Siempre vamos a tener que tener en cuenta que los estreptococos del beta hemolítico no van a producir unos cuadros muy ruidosos, pero sí son unos cuadros muy severos que pues, nos pueden llevar a sepsis. O sea, porque dan una gran toxicidad, pero los inicios en la paciente van a ser muy leves. Entonces es importante siempre con las pacientes que tienen endometritis pensar en eso. Las complicaciones ya posteriores tenemos entonces la peritonitis, la sepsis, las fascitis necrotizantes, las miositis necrotizantes y ya las complicaciones a largo plazo lo que nos pueden es ocasionar dolor pélvico, obstrucción tubárica, infertilidad, que esas van a ser las consecuencias de estas infecciones. En cuanto a los exámenes tenemos que descartar siempre otro foco y los otros que muchos infectólogos hablan que es la fiebre por medicamentos, a pesar de que en la actualidad muchos de los estudios dicen que la fiebre por medicamentos es nada más del 1 al 5% de todo lo que uno puede presentar, pero de todas maneras hay que tenerla presente. El hemoglobinograma siempre nos va a dar unas cifras de más o menos de 15.000 a 20.000, incluso de 25.000. Entre más alto sea los leucocitos, vamos a tener unos pacientes que están más comprometidas y que van a tener extensiones mayores de la infección. El ionograma es importante para mirar si tenemos un sodio muy bajo, porque eso nos va a ir calificando si tenemos riesgo o no de que hagan una fascitis necrotizante. La creatinina, la glicemia y el uroanálisis obviamente nos van a coadyuvar para mirar que no tenga otro tipo de infecciones. Cuando sospechamos que una paciente no está mejorando en una forma adecuada y sospechamos que esa paciente está con cifras de leucocitos elevados, sería importante pensar en que no haya colecciones a nivel abdominal, entonces por eso es importante realizar una ecografía y los cultivos cuando este tipo de pacientes están presentando escalofríos o fiebres demasiado altas. El manejo antibiótico. Entonces la gentamicina es un aminoglucósido que se administra coayudando la clindamicina. Eso es un estudio de Cochrane que lo hizo en el 2010. Ellos hicieron un estudio de cuál sería el mejor tratamiento para las pacientes que tenían ese tipo de infecciones. Con todos los estudios que se realizaron, quedaron de que la clindamicina y la gentamicina eran costo efectivos comparados con los demás antibióticos que habían. Entonces, por eso hoy en día se utiliza tanto la clinda y la genta. Las dosis que se utilizan es más o menos de 5 a 7 de gentamicina por kilo al día y la clindamicina de 900. Los regímenes siguientes son la clindamicina, el astronam, la metronidazol, penicilina, dependiendo de los sitios donde estén. O sea, hay muchos sitios donde no se puede conseguir fácilmente el primer régimen. La doctora Latan Chandram, que es una de las infectólogas más importantes del mundo, en los estudios que ha hecho con los adolescentes se dio cuenta de lo que hablábamos ahora, de los pacientes que tienen enfermedad pélvica, que son los que nos pueden ocasionar trastornos posteriores y sepsis muy severas. En esos pacientes siempre hay que tener en cuenta que los manejos deberían ser como se maneja un poco más la enfermedad pélvica, que se hace con cefotaxin o doxiciclina como primera línea de base. En cuanto a la respuesta clínica, hay que revalorar a los pacientes siempre después de las 48 72 horas para mirar cómo está evolucionando la paciente. Si la evaluación de la paciente es adecuada, uno puede darle tratamiento siquiera otras 36 horas más para cubrir y le puede dar el alta. Las pacientes que no evolucionan bien son las que tienen una pobre respuesta
a esto y por lo general se van a presentar es porque hay un microorganismo que está haciendo una resistencia, porque hay un desarrollo del absceso pélvico, porque hay una dosis inapropiada del antibiótico, porque hay otros diagnósticos que nos pueden estar ahí incluyendo para que nos ocasione todavía la fiebre y el malestar del paciente. Entonces habría que tener en cuenta otros tipos de medicamentos. Y los que realmente no tienen una respuesta hay que cambiar los esquemas y hacer esquemas mucho más grandes, como son la ampicilina sulbactam, como es la piperacilina tazobactam a dosis de sepsis. En cuanto a la evacuación, se deja simple ya para los pacientes que tienen restos placentarios o que no hay una mejoría adecuada en los primeros días. Vamos a hablar de la infección de la herida quirúrgica. La infección de la herida quirúrgica se puede presentar tanto en la episiotomía como en la herida de la cesárea. La que se presenta en la episiotomía es muy rara, no es sino un 1% de las pacientes. Y se presenta más en aquellos pacientes que tienen desgarros importantes, desgarros grandes, como es el 3 o es el 4. El choque séptico en todas las pacientes maternas no es lo común. Cuando uno tiene pacientes que se está presentando choque séptico, uno tendría que pensar que sean estreptococos o que sean pacientes que tenían enfermedades pélvicas previas. Las características más frecuentes de la infección en la episiotomía van a ser el dolor, la secreción purulenta y en los casos más graves van a haber unas vulvitis marcadas con exudado de toda la vulva. Ya la infección en la herida cesárea se debe clasificar si es superficial, si es profunda o si es órgano-espacio. La superficial simplemente va a abarcar la infección de la piel, que por lo general simplemente haciendo un drenaje de esa infección se puede manejar con los antibióticos ya a nivel ambulatorio. Ya cuando se presentan profundas hay que hacerles drenaje, ahí es donde van a ver las fascitis necrotizantes, y las que son órgano-espacio que ya van a necesitar hospitales de tercer nivel donde van a tener que hacerle un lavado exhaustivo a la paciente y hacerles controles y muchas veces quedar con abdomen abierto. La incidencia, por tanto, es de 2,8 a 10%. En eso, en las pacientes que reciben antibióticos. Los antibióticos han disminuido más o menos un 60% la infección cuando se hacen profilácticos. La Sociedad Americana dicen que el antibiótico se debe poner más o menos 30 minutos antes hasta 2 horas después del procedimiento para que tenga un cubrimiento adecuado. Los agentes más frecuentes para la infección van a ser entonces el estafiloepidermidis, los enterococos y, como hablábamos siempre, van a ser polimicrobianos. Volvemos a la misma, que es la obesidad, el estado nutricional, la diabetes. Esos siempre van a ser los que nos van a alterar toda la inmunología de las pacientes y esos son los que nos van a ocasionar que las pacientes tengan más problemas infecciosos. Los signos de severidad, o sea, es cuando la paciente no tiene un adecuado, o sea, no está evolucionando de una forma adecuada. Entonces ahí es donde tenemos que pensar que no se estén haciendo necrosis o que estén haciendo ya fascitis. Entonces ahí es donde tenemos la distensión abdominal, los compromisos ya del abdomen y vamos a ver que las pacientes ya se tornan más sépticas. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a pensar que esas pacientes ya están con alguna otra cosa diferente. El manejo de la infección superficial vamos a manejarlo con ampicilina y metronidazol. Con eso, vía oral, tendríamos un adecuado manejo. Y las infecciones ya profundas, la penicilina G. Hoy en día con la penicilina G ha habido muchos problemas en el mundo, entonces se está tratando más de volver a la clindamicina, a la gentamicina y agregarle el metronidazol. Pero eso ya se hace a nivel hospitalario. Hay mucha discusión en cuanto a hacer los manejos después de que se van para las casas. Muchos autores dicen que si se hace un manejo adecuado institucional, las pacientes se les podría brindar manejo oral siquiera unas 2 o 3 días más, pero dicen que en muchos casos, dependiendo obviamente de cada tipo de paciente, no sería necesario.
La mastitis es la infección del parénquima glandular, nos ocasiona infección en toda la glándula, nos ocasiona infección en los linfáticos, van a producir fiebres demasiado altas, son las pacientes que nos van a llegar que están quejándose de fiebre de 39, 40 de temperatura y tienen un dolor en uno de los senos. Lo más común es que sea una mastitis. Las mastitis se presentan más o menos al segundo o tercer semana del posparto. Y el absceso mamario es importante porque obviamente va a necesitar un manejo quirúrgico y siempre se van a presentar, casi siempre, por el estafilococo aureus o el epidermidis. Entre los factores de riesgo está el estado nutricional. Lo que siempre nos va a favorecer que haya mastitis siempre va a ser el éstasis, o sea, el que la leche materna no esté saliendo. La leche es uno de los mejores caldos de cultivo, entonces si no estamos brindando una lactancia adecuada a los bebés, siempre se va a acumular esa leche y nos va a dar la mastitis. El cuadro clínico, lo que decíamos ahora, es 38, 39, 40 de temperatura, que se dé en varias ocasiones. Lo mismo del cuadro clínico de la infección puerperal. Va a haber sensibilidad, eritema, tumefacción, va a haber una secreción purulenta por el pezón y van a haber signos o no de absceso. Ya cuando la paciente ya tiene más compromiso vamos a tener el absceso mamario. La ecografía es útil en el sentido de que tenemos una paciente que está con una mastitis, tenemos que determinar si esa paciente o no tiene zonas de fluctuación o zonas de absceso, entonces habría que hacerle una ecografía para poderlo distinguir, porque si tenemos que realizar un procedimiento, obviamente lo deberían hacer en un hospital que cuente con esto, un hospital nivel 2. Las terapias para la mastitis van a ser la dicloxacilina y la oxacilina cuando está hospitalaria, y obviamente manejar los síntomas, que es lo que más se queja. No hay que suspender la lactancia, a no ser que sea un absceso que esté comprometiendo el pezón. O sea, por lo general la lactancia se puede continuar sin ningún inconveniente. Esto es lo que los europeos dicen que deberíamos hacer. Ellos utilizan más ceftriaxona, metronidazol, la amoxicilina, el clavulonato, pero con los estudios del Cochrane que hablamos ahora, nosotros por lo general siempre vamos a utilizar la clindamicina casi para todo. La ciprofloxacina está volviendo a venir para hacer manejos que teníamos hace mucho, pero las resistencias habían sido aumentadas. Por tanto, para esta infección puerperal lo más importante es prevenirla. Si logramos prevenirla vamos a disminuir esas tasas, así como lo hizo Zimmerman por allá en 1942, simple y llanamente haciendo un tratamiento adecuado de la anemia, o sea, atenderle el estado nutricional de la paciente, diagnosticar y tratar las infecciones cervicovaginales, una deambulación precoz en el puerperio, mantener las políticas de alta precoz. En el mundo se está abogando porque todos los días las hospitalizaciones para todo tipo de pacientes sean lo menor. Incluso se está pensando en que darle los tratamientos en casa, lo que hoy en día es hospitalización en casa, porque dicen que entre menos contacto haya de los pacientes cuando están enfermos con los otros tipos de pacientes, va a haber mejoría y no va a haber tanto resistencia a los antibióticos. En cuanto a los procedimientos, hay que hacer un cumplimiento estricto de las normas de asepsia y antisepsia, cumplir las normas de la asistencia al parto, evitar la deshidratación, disminuir las manipulaciones, evitar las heridas del tracto genital, evitar que se nos presenten desgarros en las pacientes cuando les atendemos los partos, y si las tenemos, tratar de hacerlo lo mejor posible. Siempre reponer las pérdidas sanguíneas. A las mujeres en embarazo siempre tendemos a que los embarazos pierden sangre o las pacientes están sin unos líquidos adecuados y no les ponemos demasiada atención, y esto es importante para que la inmunología de la paciente pueda mejorar en esa parte de la infección.
Lo único que me importa de toda esta charla que les he dado hoy es dos cosas importantes, que la higiene de manos es lo principal para prevenir en esta entidad y en todas las entidades en medicina. Entonces por eso es importante los 5 momentos que en todas partes hablan de la limpieza de las manos y la profilaxis antibiótica que ya el Cochrane está hablando tanto. O sea, ellos dicen que para todos los procedimientos que se hagan, que se invada el cuerpo, debería siempre tenerse una profilaxis antibiótica. Es más, muchos incluso autores han tratado hasta de decir que para los pacientes se supone que es un parto natural, todo lo natural deberían estar pensándose en eso, a no ser que los estados inmunológicos se les pudiera medir y pudieran tener un estado adecuado. Eso era todo. Nos especializamos en pensar en ti. Tu salud es nuestra razón de existir. Lo hacemos todo por ti. San Vicente Fundación.